latinoamericana, ¿sí? Donde compartimos herramientas, contenido de desarrollo humano, liderazgo, orientación para padres, escuelas. Tenemos muchos profesionales, muchos docentes que interactúan con nosotros a través de nuestra red, que ya llegamos a 12.600 miembros, ¿no? 12.600, después de una labor muy intensa y con muchísima pasión desde el año 2008 hasta ahora. Ya son 8 años prácticamente con los que empezamos ladrillo por ladrillo, miembro por miembro, hasta juntar ahora 12.600 miembros de todo el globo. Bueno, aquí ya empezamos a tener un poco de interacción a través del chat. Nos está saludando Sandra Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandra. Bueno, Adriana Singarelli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, un beso muy grande para ti, qué linda. Ya vamos a estar allá en Argentina el mes que entra. Sí, dentro de un mes estamos tocando suelo argentino, que ya extraño porque, bueno, se habrán dado cuenta que yo soy argentina. Y yo soy muy mexicana. Hace 8 años que vivo aquí en México. Y bueno, tuve la fortuna de haberme cruzado con la licenciada Raquel Cherén Hades, que dentro de un ratito nos va a contar un poquito más de ella, pero antes seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando la historia detrás de la historia de lo que es educación de alta conciencia, ¿no? Porque siempre hay un incentivo o hay algo siempre detrás de un sueño o de un proyecto. Pero mira, antes está Mirta. Hola Mirta, dice, ¿a qué se dedican? ¿De qué se trata? Primero cuéntale a la gente a qué te dedicas. Ok, bueno, lo que pasa, me parece que Mirta entró recién, ¿no? Porque ya habíamos dicho que era educación de alta conciencia. En lo personal yo soy publicista y ahora iba a contarle cómo surgió educación de alta conciencia, porque fue a través de una experiencia personal como mamá, ya hace bastantes años, hace 10 años, cuando mi hijo ingresa al sistema escolar, ¿no? Entonces empiezan a tacharlo, que era muy lento, que escribía al revés, que estaba en las nubes, bueno, notitas todos los días en la escuela yo empecé a recibir. Yo no tenía idea como mamá primeriza qué es lo que estaba pasando, si era mi hijo o era el sistema, o era la escuela, o era la maestra, o qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? En esos momentos, bueno, siempre tuvimos esta amistad con Raquel, yo en Argentina, ella aquí en México, entonces le consulto a Raquel y ella me dice que es dislexia. Yo no tenía idea de que era dislexia en ese momento, les estoy hablando de 10 años atrás, porque hoy mi hijo tiene 16 años. Bueno, entonces Raquel me comenta que era la dislexia y coincidía con todo lo que tenía mi hijo. Entonces yo fui recaudando información, me fui empapando con la intención de ayudar a mi hijo en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de la mano de Raquel también. Fue así como surgió educación de alta conciencia, y yo dije, no me puedo quedar yo con esta información sola. Tenía una necesidad de compartir con los demás padres, porque yo dentro mío decía, quizás hay muchos padres que están en mi situación y no tienen dónde recurrir. Y fue así como surgió Educación de Alta Conciencia, ya tocando tierra aquí en México, porque después yo me mudo aquí y así surgió, nos juntamos con Raquel. Claro, tras una necesidad muy grande de padres de familia con este tipo similar de situaciones, con niños con problemas de aprendizaje, niños que no se adaptaban a las escuelas, y yo soy licenciada en psicología clínica, tengo una maestría en terapia familiar sistémica y además soy especialista en niños y adolescentes. Entonces, tras escuchar la historia de Violeta y hablar un poquito más a fondo de lo que era la dislexia, llegamos a la conclusión de que, bueno, además de que les quiero contar que es muy importante revisar nuestro árbol genealógico, la herencia transgeneracional que tenemos todos, porque ahí
en nuestro árbol, en nuestros ancestros, en cada familiar, venimos arrastrando y cargando programas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Programas que tienen mucha carga y que nos impiden ser nosotros mismos. Y uno de estos programas es la dislexia. La dislexia proviene, ¿sí?, al revisar el árbol transgeneracional, de una poca posibilidad de comunicar ciertas experiencias en el árbol, en la familia, ¿sí? Y está ligado a los secretos familiares. Es decir, la dislexia impide que la persona pueda comunicarse de una manera fluida, saltan letras unas por otras, no logran leer de corrido, digamos, es un problema de lectoescritura, pero tiene que ver con la herencia transgeneracional. ¿Esto qué quiere decir? Yo le comenté esto a Violeta y le dije, ¿por qué no revisamos tu árbol? ¿Por qué no checamos qué está pasando en ese árbol? Que hay varios indicios de poca comunicación en tu familia. Y descubrimos que habían muchos secretos no hablados, como hijos que estaban fuera de los matrimonios, que nunca se habían abierto públicamente, y entonces había varios familiares que tartamudeaban. Ese fue el primer indicio, ¿verdad? Sí, sí. Cuando revisamos tu árbol. Así es, cuando, bueno, revisando el árbol de la parte materna y de la parte paterna, empiezo a irme a la historia ancestral para atrás, que nunca se me había ocurrido, porque generalmente uno llega hasta el abuelo y no indaga más, no va al bisabuelo ni al tatarabuelo. Y hay muchas veces que ni tenemos datos de los tatarabuelos, porque empezamos a preguntar y nuestros abuelos apenas se acuerdan. Entonces fue toda una dinámica y un trabajo que hay que hacer, digamos. Pero bueno, yo les confieso que como madre, antes de esto, yo estaba cargada de muchísima angustia y de muchísima ansiedad, porque bien sabrán que no hay escuelas que se adapten a esta problemática, ya sea de chicos con dislexias, con TDA, con síndrome de atención. Entonces, yo me encontraba en un puente sin poder agarrarme. Y era tanta la ansiedad que yo pensaba que mi hijo nunca iba a poder salir adelante, porque las escuelas tradicionales no tenían el contenido que necesitaba mi hijo, ¿no?, para contenerlo en eso. Entonces, bueno, pero bueno, tuve la suerte de venirme para aquí a México y poder introducir a mi hijo en la pedagogía Montessori. Y después llegó lo del transgeneracional, cuando ya estaba saliendo de la primaria, y fue ahí donde yo ya me suelto y me desligo, porque al entender de dónde provenía la raíz de entre comillas, el tema de la dislexia, para no utilizar la palabra problema, se me fue la ansiedad y las posibilidades, el abanico de posibilidades se abrieron. No, y además al estar metiendo información nueva en nuestro campo, ¿sí?, en nuestro campo cuántico de información, ¿sí?, lo que hacemos es que se libera esa memoria transgeneracional y empezamos a tomar conciencia y a observar las situaciones y programas que tenemos en nuestra familia de otra forma, desde otro observador, y eso es lo liberador. Entonces, imagínense ustedes que yo me dedico a esto desde hace muchísimo tiempo, y como psicóloga, poder estar con familias que puedan ver su situación a nivel familiar desde otra visión es realmente maravilloso. Y eso es lo que hacemos en Educación de Alta Conciencia. Damos herramientas a través de nuestra plataforma virtual www.altaeducacion.org, que está abierta para todo el público. Esto es una pasión que nos motivó a empezar de cero, y cada vez hay más gente que se une, ¿sí? Hay más gente que va tomando conciencia,
que van empezando a aplicar estas herramientas en su vida y a hacerse autorreferentes, que es lo más importante. Nosotros lo que hacemos no es atar a la gente a un cierto modelo, una cierta visión, sino que de la persona desde su autorreferencia, ¿sí?, pueda ir buscando su camino, probando, equivocándose, porque los errores son precisamente lo que ilumina nuestro andar. Y el caso de Violeta con su hijo, yo lo he seguido desde todos estos años y ha sido maravilloso porque es un ejemplo de cómo al abrir los secretos familiares, al poderlos ver desde otro punto, ¿sí?, esta carga se va disolviendo automáticamente. Prácticamente no tenemos que hacer nada más que tomar conciencia. Y tu hijo, Tobías, a lo largo de estos años que lo he ido viendo crecer, también ha recuperado muchísimo su autoestima, ¿sí? Sí. A lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo hablar de los secretos familiares que son tan oscuros a veces, tan escabrosos? ¿Cómo decirle a un niño, a un joven, estos secretos, ¿no? Quiero decirles que yo lo he hecho en mi vida personal. Yo tengo 2 hijos, 2 adolescentes, uno de 14 y otro de 16, una nena de 16, y los resultados son verdaderamente positivos, porque además la intercomunicación que hay con nuestros hijos, sin secretos, por más que el secreto haya sido guardado tanto tiempo, es muy enriquecedor, porque quiero comentarles que los secretos que no se abren en nuestra generación se van a seguir repitiendo, Sí, así es. ¿sí?, perpetrando en el mismo programa a través de las futuras generaciones. No, y aparte es una bomba de tiempo. Acá tenemos unas preguntitas antes de irnos a una pausa. Bueno, Adriana dice, volví a Argentina, Viole, no hay escuela con esta orientación del sistema educativo. Bueno, nosotros queremos aquí en hacerle, México tampoco, queremos hacerle, claro, aquí tampoco, es decir, existen los sistemas que conocemos como sistemas Montessori, sistema Waldorf y otros sistemas más que son alternativos, pero bueno, es que esto es para contarle mi experiencia, da para muchísimos programas, porque hay veces que ni siquiera el sistema Montessori o el Waldorf, perdón, porque ellos tienen que estar inscritos a la Secretaría de Educación, entonces no se pueden salir tanto del sistema. Entonces yo también me fui como ilusionada, aquí está la solución de todos mis problemas, y me encuentro con la otra cara de la moneda, ¿sí? Entonces me entro a dar cuenta que ya no es si es Montessori, sino que el secreto de todo era el maestro. El maestro era el quid de la cuestión, porque yo me encuentro en Montessori con una maestra que tampoco iba ni para atrás ni para adelante. Entonces, también, ojo, ahí tenemos que estar muy atentos también, porque ya todo este sistema educativo también hay mucho marketing y también son avalados por el sistema de educación, donde ellos, los maestros, tienen que seguir el sistema, todo, bueno, el papelerío que ya conocemos de la Secretaría de Educación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, Violeta, que aquí hay una situación muy importante. A lo largo de los siglos se nos ha enseñado a que a la escuela vamos a aprender, a la escuela vamos a educarnos. Entonces yo mando a mi hijo para que lo eduquen, ¿sí?, para que se desarrolle en un ambiente social, académico, emocional, en donde el chico o chica va para ser educada. Yo creo que ahí está uno de los fundamentales errores de la educación que venimos acarreando pues, desde que existe la educación. Yo considero, que además lo hemos platicado muchísimas veces, que si nosotros mandamos a nuestro hijo a la escuela para que sea educado, lo único que va a hacer este chico es absorber la lógica, limitada o no, del colegio, del maestro. Entonces, si nosotros le empezamos a ser autorreferentes y hablamos con nuestros hijos, y nuestros hijos empiezan a entender que hay muchas lógicas
de la vida y que se van a enfrentar a escuchar a diferentes personas hablando desde su lógica. Entonces el chico ya no va a la escuela para ser educado, va a la escuela para observar esas lógicas, de dónde están viniendo esas lógicas y hacer su propio análisis interno, a digerir la información desde su propio filtro y no desde el filtro del maestro, de la maestra, que nos quieren insertar cierta orientación, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que no vamos a cambiar el sistema educativo en una noche y mañana vamos a despertar tenemos todos. Que salir a luchar contra el sistema. No, porque yo también es como que voy a cambiar, voy a luchar. Y después me di cuenta que no era así. Claro. Era yo, son los padres, digamos, los que tenemos que hacer ese clic en la mente, como dice el eslogan de Holística FM. Acá tenemos más preguntas y algunos comentarios para no dejar pasar. Fernanda nos decía hace un ratito que si el TDAH es culpa de los padres. Bueno, primero vamos es muy buena tu pregunta, Fernanda, y vamos a empezar quitándole la palabra culpa a esta situación, ¿sí? Porque si hablamos de culpas, ya estamos poniendo un observador que tiene una carga muy densa, ¿sí? Y lo que queremos es precisamente ver la situación de manera objetiva. El TDAH no es que sea culpa de los padres, ¿sí? Sino que hay una situación familiar que no ha sido resuelta. Y en el caso del TDAH es precisamente los duelos no hechos en la familia, ¿sí? Cuando han fallecido personas en la familia y hay duelos que quedan sin resolver, sin soltar, y el niño viene con este programa de estar completamente hiperactivo, ¿sí? En muchos casos, la mayoría, pero se debe precisamente a estos duelos hechos por generaciones anteriores que no están terminados, que no han sido resueltos del todo. Entonces el niño viene, va a la escuela, está completamente hiperactivo. Exacto. Porque está mostrando algo. En la consulta clínica, lo que yo he visto a lo largo de los años con respecto a este tema, porque también fui maestra durante 10 años en un par de colegios, con niños entre 12 y 17 años, hasta más chicos también me tocaron, de 10 a 16, 17, era precisamente esto. Y al hacer el transgeneracional nos dábamos cuenta de que precisamente... Sí, coincidían los mismos síntomas, digamos, la mayoría de estos niños. Claro. Esto que dice Fernanda, si es culpa de los padres, bueno, yo te confieso que primero yo me sentía culpable porque no tenía esta información. Generalmente uno cuando no tiene la información peca de ignorante, ¿no? Y bueno, uno como madre y padre hace lo que puede porque no venimos con un manual de instrucciones, ¿no? Pero bueno, no, hay muchísimas preguntas en el chat. Claro. Fernanda también dice, ¿tenés que registrarte, Fernanda? Ah, sí, en nuestra red tenés que registrarte para ver todo el contenido. Sí, sí. Carla dice, a mí el pediatra me dijo que solo afecta en la niñez y desaparece en la adolescencia. No en todos los casos. La experiencia que yo tengo no es así. Y también depende de cómo se aborda. Sí. ¿Quiénes son más propensos? Dice María de Chile. Hola Chile, buenas tardes. Para el TDAH, ¿los niños o las niñas? En mi caso particular, trabajando en escuelas, teníamos muchos más casos de niños que de niñas. ¿Sí? Sí. O sea, las niñas quizá tenían un problema de lectoescritura, pero TDAH... Sí, los niños, hay un porcentaje mucho más alto. Sí, es verdad, los varones son más propensos al TDA. Y Graciela dice, ¿y cómo nos damos cuenta que el niño sufre esta enfermedad? Bueno, en principio vamos a cambiar un poquito nuestra percepción de estas experiencias. Yo en consulta no le llamo enfermedad, de hecho yo voy por la línea
de que no hay enfermedades. Ya cuando empezamos a adentrarnos en el árbol transgeneracional y ver cómo a través de generaciones vamos perpetrando ciertos programas por lealtades familiares, por situaciones no resueltas en una generación que vienen a ser resueltas en otra. Entonces, a través de darnos cuenta de que la familia somos un inconsciente colectivo que se está pasando información de generación en generación, ya no abordamos a estas experiencias complicadas como enfermedades, ¿sí? Este es un punto de partida que además es un parteaguas. Al no ver estas experiencias como una enfermedad, ¿sí?, sino que nos están queriendo decir algo, cada síntoma que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra conducta, nos está hablando. Exacto. ¿Sí? Entonces, ya no vamos al médico a que nos dé una aspirina para que se nos quite la tristeza, ¿sí?, sino que nos damos cuenta, por ejemplo, hablando de la depresión, ¿sí?, que es otro tema súper interesante, sí, bien profundo, muchos temas para... ¿sí?, que en la depresión nos queremos quitar esa presión familiar que hemos venido cargando y por eso nos desconectamos. Eso es realmente la depresión, quitar la presión de mi memoria, ¿sí? Claro. Entonces, cuando empezamos a ver que las enfermedades ya no son enfermedades ni que hay que solucionarlas únicamente a través de la medicina convencional, ¿sí?, entonces abrimos un campo de posibilidades muy grande, ¿sí?, y empezamos a liberar esa carga. Nuestro cuerpo nos dice algo, ¿sí?, porque el cuerpo es muy sabio, el cuerpo no se equivoca. Así ¿sí? es. Y a partir de ahí, de empezar a tener esa comunicación con mi cuerpo, porque el cuerpo, que además lo hemos platicado muchísimo también, cuando el cuerpo nos dice algo, nos está queriendo decir qué es lo que mi inconsciente está queriendo resolver y está pendiente y no ha podido. Exacto, así ¿sí? es. Entonces, Graciela tiene más, a ver, me parece que nos salteamos una pregunta. Francisca dice: ¿el TDA se cura con el tiempo? ¿Tiene cura? Bueno, volvemos a la premisa que si lo etiquetamos como enfermedad, vamos a empezar a buscar respuestas como sanar o curar, ¿no? Que, bueno, dentro de la línea que maneja Raquel, ya no están descartadas esas palabras justamente para no reforzar. A mí, desde lo personal, cuando yo me enteré, sí me angustié, pensé que era una enfermedad, la dislexia, pensé que era una enfermedad y después me fui dando cuenta, porque me fui empapando de información, no, que no era una enfermedad, y después me fui dando cuenta en la información que fui recaudando que la mayoría de los genios, al fin y al cuenta, tenían dislexia, ¿no? Como Albert Einstein, muchos artistas. No, y entonces dije, wow, entonces es un don, solo que tenía que ser yo como mamá, bajar mi ansiedad, bajar mi angustia y tomar conciencia, sí, justamente de lo que venimos hablando de la transgeneracional, ¿no? De las historias que habían desde mi rama materna y de la rama paterna del papá. Así que dice, porque Graciela dice: ¿tengo que tomar alguna precaución o me doy cuenta enseguida? Es decir, mira, te voy a contar en mi caso. Mientras mi hijo estaba en el jardín no pasa nada, porque ustedes ya saben que mientras los chicos van al jardín infante, es todo juego, es todo diversión. El problema fue cuando se tuvo que sentar con el guardapolvo blanco, porque esto empezó en Argentina, con la maestra frente a una clase frontal. Fue ahí donde empecé bueno, la escuela me empezó a mí dar las notitas estas. Fue así como yo me di cuenta, Graciela. Otra cosita acá Natalia está diciendo, dice: ¿tenemos que llevarlo sí o sí al pediatra? Bueno, aquí es un punto aparte porque, ojo, vamos a considerar, creo que estás de acuerdo, que si el chico tiene severos trastornos neurológicos, hay profesionales como los psiquiatras que ahí es donde únicamente avala la medicación.
Claro, definitivamente. Lo que pasa es que las escuelas, al empezar a tener un índice más alto Exacto. de chicos que no se ajustan a la norma de estar quietos Exacto. durante largos periodos de tiempo, y además, como la misma escuela refiere, molestan, entre comillas, a otros compañeros Y a la porque maestra. están inquietos y no permiten dar la clase fluida. Lo que pasa es que es mucho más fácil sugerir la medicación. Exacto. Yo estuve trabajando muchos años en contra realmente de tener que medicar a los niños y niñas, solo en casos extremos, como dice Violeta, en donde realmente hay un daño en los neurotransmisores cerebral, sí. ¿sí? En la biología. Entonces, pero a la vez, sin descartar obviamente trabajar con la familia, o porque a veces no podemos trabajar con toda la familia, a veces solamente el padre está dispuesto a ir a una consulta, o la madre, si acaso, a veces llegan las abuelas con los chicos, solamente así. Sí. No, y aparte otra cosita muy importante, que generalmente cuando los padres estamos desesperados y no encontramos la solución, la escuela nos manda a la psicopedagoga ya nos manda al psiquiatra, entonces uno va sin información, va aterrorizado, querés que tu hijo encaje en el sistema. No, y además algo muy importante. Exactamente, algo muy importante es también que los que tienen que trabajar somos los padres, ¿no? A una determinada edad, ¿no? Es lo que justamente iba a comentar. Como él, hasta los 13 años, ¿sí? Hasta los 13, 14 años, hasta que el niño o niña empieza a hormonar, ¿sí? Al chico que empieza ya a desarrollarse, la mujer que le baja la menstruación, ¿sí? Cuando empiezan a hormonar, ya es como una segunda independencia de la madre. Un bebé, desde que está en el vientre de su madre, ¿sí? Desde la concepción misma, 9 meses antes de nacer, está absorbiendo absolutamente toda la información de la madre, del ambiente de la madre, cómo la madre está viviendo sus experiencias, ¿sí? Si está contenta, si está en pareja, si perdió su trabajo, si no perdió su trabajo, si tuvo una pérdida en la familia, si murió alguien muy importante, ¿sí? Durante el embarazo. Durante el embarazo. Sí, yo tuve que revisar todo eso también, claro, porque incluso, acordate que fue 8 mesino, Tobías. Claro. Nació antes del periodo que, bueno... Todo eso tiene que ver. Todo. ¿Sí? Yo junté después toda la información, como dice Raquel, desde antes de qué estaba sucediendo cuando te quedaste, desde el momento en que te quedas embarazada, y tenés que ir para atrás y tenés que... Pero el punto, lo que quiero aclarar, sí. Es que muchas veces hay madres, obviamente, comprendo esta desesperación, que llegan a mi consulta y me dicen: Raquel, tienes que atender a mi hijo porque estoy desesperada, y es como si se sintieran parte fuera de lo que está ocurriendo con su hijo. Quiero decirles que no es así. El niño, hasta que hormona, como bien digo, 12, 13, 14 años, ¿sí? Está absorbiendo absolutamente todo de la madre. No quiere decir que la madre sea la responsable o la culpable. Vamos a quitar esas cargas en las palabras, por favor, ¿sí? Vamos a intentar salirnos de esa línea de pensamiento para entender que la madre comparte información en un campo cuántico, familiar, inconsciente, con su hijo, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos esto, ¿sí? Muchas veces, con gran éxito, cuando un niño o una niña llegan de 5 o 6 añitos o de 2 a 14 a consulta y yo atiendo a los padres, tenemos muchísimo éxito, porque realmente los que tienen que liberar esa memoria pasada que está ahí atrapada, ¿sí? Que está atorada y no está permitiendo ese fluir. Exacto. Son los padres. Entonces, de ahí
trabajamos muy bien. Sí, ya a partir de los 15. Y resulta que el niño o la niña empiezan a tener cambios. Sí, sí, sí. Sin sí, siquiera involucrarlos. Es increíble porque, bueno, yo les estoy contando desde mi experiencia y la verdad que fue increíble. Quiero decirles que yo en ningún momento le llevé a ningún profesional que lo chequen, porque yo sabía que si lo iba a llevar me lo iban a medicar. Y mi hijo no tenía ningún problema neurológico, entonces, porque bueno, los estudios se hicieron cuando nació, después se siguió un procedimiento, entonces estaba todo perfectamente. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad moral y la verdad que no nos tenemos que dejar llevar mucho de las narices por todos los sistemas, y estoy hablando del sistema de salud, el sistema educativo. Tenemos que en un punto pararnos y ser coherentes y afrontar, ver nuestras fronteras, ¿no? Es decir, hasta aquí es donde yo puedo reconocer, hasta donde yo puedo ayudar en esta problemática entre comillas, ¿no? Bueno, aquí hay más preguntas. Se nos fue para arriba, sí, pero a ver, bueno, vamos a bajar. Dice, ¿qué puede suceder con un adolescente cuyo TDA no ha sido tratado en la infancia? Lorena, Bueno, Loto, Lorena, es muy interesante tu pregunta. Simplemente una persona puede estar no consciente de lo que le está ocurriendo, ¿sí?, toda su vida, y cargar con esta problemática o esta situación de inadaptación siempre, ¿no? Y además lo que pasa es que estas personas son tachadas, como bien dice Violeta, desde la infancia, su autoestima baja muchísimo, entonces son personas que les da muchísimo miedo ser ellas mismas, ¿sí? Por miedo al juicio, ¿sí? Me da terror salir en público porque no voy a terminar una frase, porque voy a empezar a tartamudear. O leer en voz alta. O leer en voz alta, que es algo que le pasaba a tu hijo. Lloraba, el hijo de Violeta lloraba literalmente cuando tenía que pasar a hacer un trabajo frente a todos los compañeros de su aula, y era una angustia terrible. Entonces, tu pregunta, ¿sí?, es importante que tratemos estas situaciones a tiempo. Si soy mamá, soy papá, soy abuelo y estoy captando que mi hijo está sufriendo por algo, ¿sí?, porque en realidad la vida no tendría que estar para sufrirse, ¿sí? Y menos cuando somos niños, que estamos conectados con ese potencial maravilloso y que venimos a experimentar precisamente quiénes somos, a descubrirlo, ¿sí?, a través del aprendizaje natural. Entonces, si nosotros vemos que nuestro hijo está teniendo estas situaciones problemáticas, bueno, pues acudir, ¿sí?, a un especialista, pero también tenemos que ser conscientes de a quién lo estamos llevando. Si lo estoy llevando con un médico tradicional, con un psiquiatra tradicional, bueno, pues a mi hijo lo van a terminar medicando porque hay un problema y esta es la solución aparentemente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que elegir qué línea queremos tomar para tratar a nuestros hijos, ¿sí? Y mismo nosotros, a nosotros, ¿sí? Así es. Entonces, pero sí es muy importante que si ya estamos viendo algo, lo atendamos. Claro, como yo lo detecté a los 6 años, bueno, la escuela me mandaba a mí las notitas, entonces ahí yo dije, acá está pasando algo. Fue así así yo me di cuenta, digamos. Lo que va sucediendo de la infancia a la adolescencia es que va mermando, siempre y cuando se trabaje, obviamente, ¿no? Y bueno, y el tema del transgeneracional es una herramienta que para mí, bueno, fue significativa, que me hizo toda la diferencia. Adriana dice, cuando hacemos nuestro árbol y conocemos estos secretos, ¿basta con hacerlos conscientes en forma personal o hay que revelarlos y sacarlos a la luz? Esta pregunta, Adriana, no tiene precio, es maravillosa y es el parteaguas
de todo lo que estamos haciendo. Mira, yo tengo una experiencia que se las voy a compartir con mis propios hijos, porque yo no podría estar aquí contándoles nada que yo misma no he aplicado en mi propia vida, ¿no? Creo que ahí parte lo genuino de lo que estamos haciendo. Cuando yo empecé hace muchos años a trabajar con el transgeneracional, a trabajar con mi memoria ancestral, de dónde vine, cómo vine, si fui una hija deseada, si no fui una hija deseada, yo descubrí muchísimos secretos en mi familia. Secretos de amores que no podían ser posibles, ¿sí? Desde generaciones, desde mi bisabuelo, ¿sí? Entonces, pero esto lo hice poco a poco, obviamente, con pinzas, ¿sí? Para que no crear susceptibilidades, ¿sí? Pero fue increíble yo darme cuenta de que había programas de secretos, por ejemplo, en relaciones de pareja, que se repetían una y otra generación, no solo del lado de mi mamá, sino del lado de mi papá también. Sí, esto es como encontrar un tesoro, es decir, es como, para mí fue como encontrar un tesoro, porque es como una llave que me abrió a tomar conciencia sin juzgar a nuestros abuelos, ni echar culpa, porque no se trata de eso. El simple hecho de tomar conciencia y actuar es maravilloso, porque una cosa, uno dice, bueno, sí, ya tomé conciencia, pero no haces nada, nos quedamos pivoteando, ¿no? Y la misma vida te va a volver a poner en una situación similar o peor, por así decirlo, más magnificada, para que reviente y puedas tomar conciencia. A veces no hemos dicho, nosotras que hemos tenido experiencias en donde si no me atrevo a tomar conciencia, la vida misma crea situaciones, ¿sí? Para que yo sí o sí las tome. Y esta pregunta todavía no termino de responderle a mi querida Adriana en Argentina, ¿sí? Que les contaba que descubrí muchísimos secretos que a la vez me dejaron boquiabierta. Y lo primero que pensé fue en compartirle a mis hijos, a Dylan, de 14, y a Ariela, de 16, estos secretos, pero no con la intención, ¿sí? De, miren, les voy a contar un secreto familiar, miren lo que hizo su tía. No. Cuando nosotros liberamos esa carga y tenemos este observador que se activa, de no juzgar, porque entendemos que estamos repitiendo por una u otra razón programas, estamos siendo leales a ciertos miembros de la familia para perpetrar precisamente estas experiencias. Entonces, nuestros hijos, cuando nosotros no tenemos esa carga en nuestra observación, lo toman de la manera más natural, y eso fue lo que me pasó a mí. A mí me pasó que cuando yo me senté con mis hijos a contarles lo que había sucedido con sus abuelos y con mis padres, ellos de repente es como si se les abriera un mundo y algo hizo clic en su cerebro, ¿sí? Es como si metemos en el campo de información inconsciente colectivo que tenemos una nueva información y se vuelve disponible para la gente que está ahí. Esto no quiere decir que porque nosotros metemos una información, todo el mundo de repente va a cambiar su vida. Eso también hay que entender, ¿sí? Pero lo que sí es cierto, ¿sí? Y lo he comprobado, es que al meter esta nueva información en el campo, se vuelve disponible para quien resuena de repente con esta información. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, como para qué le voy a contar a mi gente, a mis hijos, a mi descendencia, estas cosas, para que ellos mismos tomen conciencia, ¿sí? Y dejen de repetir estos programas. Liberarlos. Entonces, imagínense qué maravilla que nosotros como padres podemos tomar conciencia, liberar nuestro árbol y, sobre todo, crear un nuevo futuro para nuestra descendencia. Yo creo que, no sé si quieren irse a un... Sí, vamos a hacer una pequeña pausita. Pequeñísima pausa, no se vayan. Para cerrar. Amigos, quédense aquí y enseguida volvemos. Esto es FM Holística para ti.
Seguí escuchando Holística FM. La radio de las terapias alternativas y holísticas que esperabas. Cada vez estamos más cerca, porque todo está conectado. Hermano peruano, No importa el lugar ni la distancia, hermano colombiano, nos une la búsqueda del bienestar interior. hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Desde Buenos Aires, Argentina, Hermano boliviano, para todo el mundo. hermano mexicano, Hacé un clic en tu vida. hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. holísticafm.com. Nicaragua, yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero mogollón. Una radio sin fronteras. Llegó la radio que esperabas. Holística FM. En tiempos de cambios, cambiamos junto a vos. Encará la vida de otra manera junto a las terapias alternativas y holísticas. Holística FM. La radio que esperabas. Nos podés encontrar en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, MySpace. Holística FM. Muy bien, wow, se nos pasó casi la hora entera del programa aquí. Yo creo que vamos a hablar con el dueño de FM Holística para que nos dé por lo menos 5 horas, porque verdaderamente... Sí, la verdad que en una hora sabemos que quedaron preguntas pendientes. Sí, una disculpa para todos los que no pudimos responder sus preguntas. Sabemos que una hora es muy poco para abordar estos temas tan apasionantes. Así que, bueno, no se preocupen, nosotras damos la primicia que vamos a estar en Argentina en julio. Vamos a estar dando justamente un taller de mi herencia transgeneracional, una visión del eje del ser. Así que, justamente, bueno, Adriana Zingarelli, que está aquí en el chat, ella es la que está organizando allá en Argentina. Adriana, ¿nos escuchas? No ¿Estás sé si por ahí? sigue por ahí en el chat. Ella es la encargada de organizar este taller presencial en Buenos Aires. Nosotras vamos a estar dándolo ahí El 11 de julio. 11 de julio, en un mes aproximadamente. Sí, es un taller de una jornada y bueno, es realmente mi pasión. Yo me dedico a hacer lo que amo. Sí, y cada día me estoy renovando en mi propia vida, tanto mi maternidad, mi individualidad, como compañera, en todas las áreas me estoy renovando y bueno, la verdad es que cada taller presencial que hemos tenido, ¿verdad, Violeta? A lo largo de este año ha sido increíble. En esta ocasión vamos a estar dando el taller Mi herencia transgeneracional, una visión
desde el eje del ser. Y yo les quiero comentar, porque ya nos queda poco tiempo, pero bueno, hacerles una invitación desde el fondo de mi ser a que no se lo pierdan, porque realmente no es nada más entrar a hablar de las situaciones conflictivas del árbol transgeneracional, de mi familia, sino que este taller realmente lo direccioné a que sea una visión desde el eje del ser. Ok, conozco mi árbol transgeneracional, conozco aquellas situaciones que me están impidiendo ser yo, ¿sí? Conozco la problemática familiar y también conozco cómo poder activar este observador ya sin carga, pero yo le hago un plus a todo esto, ¿sí? En el taller profundizamos mucho en los tipos de identidad que tenemos, ¿sí? Tenemos una identidad abstracta que está conectada con el universo, que esa no vemos, ¿sí? Solo conocemos la que tenemos comúnmente desde que nacemos, quién soy, a qué me dedico, lo que me gusta, lo que no me gusta, mi profesión, ¿sí? Sin embargo, el giro del taller es para reconocer esta identidad abstracta, ¿sí? Y conectarnos desde ese eje, ¿sí? Estamos realmente viviendo Exacto. constantemente conectados al universo a través de una ley física. Sí, justamente, ¿sí? bueno, de todos estos temas que está comentando Raquel en este poco periodo de tiempo, porque Graciela está diciendo muy buen programa, es corto de verdad. Sí, se hace corto realmente, se hace corto porque es un tema apasionante, pero bueno, vamos a estar personalmente en Argentina, también vamos a ir a visitar a Holística FM, así que estaremos ahí visitándolos. Y bueno, volvemos a extender la invitación para la gente que quiera estar el 11 de julio. El cupo es limitado. Sí, el cupo es limitado porque es un taller presencial. A mí me gusta trabajar con un grupo de gente reducido, precisamente porque es muy especializado, la gente cuenta sus casos, profundizamos, y además, para introducir lo que estaba yo comentando, Elisol dice, la visión del eje del ser es lo máximo. Así es, Elisol, a ti también te consta que lo estamos viviendo, aplicando día a día, porque hemos tomado esta decisión de activar este tipo de observación en nuestro día a día. Entonces, amigos y amigas, los invitamos a que se suscriban al taller. Es de una jornada, de un día, créanme, no da tiempo de hacer todo. Ojalá y pudiéramos hacer talleres de una semana, porque esto es maravilloso, y además se van a ir del taller con herramientas muy asertivas para aplicar en su vida cotidiana, y además desde su propia autorreferencia, desde su propia resonancia. Eso es lo más importante, que no van a ir a un lugar para agarrar una herramienta y después estar codependiendo de ella, claro, sino que la pueden aplicar a sus vidas, ¿sí? Y transformar su manera de vivir. Así que un abrazo para todos, Graciela, Natalia, Adriana, Elisol, toda la gente que participó el día de hoy, con su presencia maravillosa y sus preguntas, porque sin ustedes tampoco podemos hacer magia, ¿verdad? Les mandamos un abrazo grande. No sé si quieres dar los datos de Adriana, ¿sí? Sí, Adriana, su correo. No sé, Adriana, si podés escribir tu correo, no sé si sale. No sé si está saliendo. Eso es para el 11 de julio, ¿sí? Y ahí Violeta les está anotando el correo. O a ver, Adriana, si puedes apoyarnos escribiendo tu correo. Sí, o si no, nos contactan a nosotros a través de nuestra red, se registran, es gratuito. Es que aquí salieron 2 arrobas. Y los invitamos también a nuestra red virtual.
Ahí ustedes pueden registrarse, es gratuita, y unirse a los más de 12.600 miembros que ya existen al día de hoy y disfrutar de todo el material invaluable que ofrecemos, de muchísima calidad, para generar conciencia en sus vidas, para compartir con su gente. Es www.altaeducacion.org, y donde podrán enterarse de todas nuestras actividades, ¿sí? Y además de poder estar en una comunidad maravillosa y sobre todo en conciencia. Adriana dice, la queremos escuchar más de seguido. Quedaron dos preguntas muy importantes ahí arriba que, bueno, diferencias entre... Ya se me fue muy para arriba. Ahí está, Adriana, ahí puso su correo. Ahí está. Ajá. adrisingarelli@gmail.com. Bueno, vamos a cerrar, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a toda la producción de FM Holística, una radio profesional que abre las puertas al cambio de conciencia. Gracias a todos los que están ahí. Un abrazo y nos vemos en Argentina pronto. Bye bye. Bonito fin de semana. Comienzo espacio publicitario. Fundación Filosofía y Arte para la Vida. Un espacio para relajar el cuerpo y expresar la esencia. Fundadora Graciela Meguinazo. Escuela de Yoga, Terapia y Técnicas de Relajación. Cursos, talleres, clases de alimentación natural y cocina ayurveda. Comunicate al 011 47 84 2707. info@filosofiayarte.org.ar. Encontranos en la web www.filosofiayarte.org.ar. Profesora Ruth Mosqueda, terapeuta holística en masajes energéticos de sanación con imposición de manos. Título internacional avalado por la ONU y 35 años de experiencia. Sentí la energía positiva irradiada de sus manos que te colma de dicha y sana tu cuerpo. La angustia y la depresión desaparece. Masajes terapéuticos de Ruth Mosqueda. Consultorios en Barrio Norte, Recoleta y Palermo en la ciudad de Buenos Aires. También visitas a domicilio. Contactate al 4771 3851, 1553 28 94 77. Conoce más en masajesruth.over-blog.com. Villavicencio, la única agua de reserva natural protegida, hoy te sorprende y da sus frutos. Nace Villavicencio Live. Descubrí los riquísimos frutos del agua. Sabor manzana, pera y berries. Nueva Villavicencio Live. Frutos del agua. Para sumarte a la radio como anunciante, comunicate a info@holisticafm.com. info@holisticafm.com. Centro de Milagros de Buenos Aires te invita a participar de sus actividades del mes. Los días lunes de 19 a 21:30, clase para principiantes. Miércoles de 19 a 21:30, enseñanza y sesión de luz y sanación. Jueves de 19 a 21:30, lectura del libro de texto. Viernes de 19 a 21:30, lectura y práctica del libro de ejercicios. Sábados de 11 a 13:30, enseñanza y sesión de luz y sanación. Te esperamos. Jorge Newbery 2565, Colegiales. Más información 4554 5458. Un curso de milagros Argentina @yahoo.com.ar. Ana Sox, Astrología Científica. Astrología Científica.